Hola, muy buenas noches para todos, buenas tardes, en realidad son las 7 recién. ¿Cómo están? Volví muy rápido, no lo esperaba, pero en realidad eh, hoy es un gran día, pasaron algunas cosas, insignificantes casi todas, pero que cuando se fueron uniendo, transformaron a este domingo en un gran domingo, al menos para mí. ¿Qué cosas pasaron? O sea, bueno, cuando uno está en redes se expone a recibir mensajes. No sé bien cómo calificar a las personas que a veces hacen ese tipo de cosas, que se creen como infalibles, irresistibles, que una debería sentirse automáticamente halagada por recibir un mensaje de ellos o de ellas. A veces son las mujeres las que hacen este tipo de maniobras, con otro modo de expresarse, por supuesto, y con otra finalidad seguramente. Pero bueno, recibí un mensaje de este tipo. En ese momento no lo respondí por privado, obvio. Y al rato, a la hora y media, nuevamente un comentario de este señor con los monitos que se tapan los oídos, los ojos y la boca sucesivamente, ¿no? Haciendo alusión imagino que a mí, ¿no? Que no había respondido el mensaje. Lejos de divertirme, su mensaje me irritó profundamente. Me pareció que era una ironía que no correspondía. No conocía al señor, jamás había cruzado dos palabras con él, no sé ni quién era. Cuestión que se la explicité, le dije, me parece que tu ironía está totalmente fuera de lugar, me irritó, me molestó, y lo bloqueé, por supuesto. Son estas cosas que pasan en la sociedad en la que vivimos ahora, ¿no? No sé si probablemente pasaban antes también, pero los modos, las formas, la educación, quizás se cuidaban un poquito más, ¿no? Ahora es todo como muy sin velo, muy brutal, muy obsceno, muy torpe. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, otra cosa que leí en el muro de Tute, que está por sacar un nuevo libro, que seguramente va a ser muy genial, como todos los que él saca, y donde él preguntaba qué hacen cuando algo que viven o con lo que se topan, eligiéndolo o no, los irrita, los incomoda, los molesta. Y yo le respondí, los trato de escribirlo lo más rápido posible. Eso quedó ahí. Yo venía, voy a hablar en pasado, de una suerte de afasia creativa y verbal desde mi último libro, Efectos de Estilo. Fue un libro muy fuerte de escribir, fue un libro muy fuerte en sus resonancias, todas hermosas. Fue muy bien recibido por sus lectores, que fueron muchos por suerte. Pero me había dejado en un estado de afasia, ¿no? Sentía que no tenía nada que decir, nada que escribir, no tenía ganas, no encontraba el momento, no encontraba ese motor interno que existe siempre previo a todos mis libros, que existió. No lo encontraba. Bueno, entonces, por estas cosas que pasan, que nos pasan a los que nos aventuramos en el oficio de la escritura, se ve que todo eso se gestó, se cocinó junto hoy en mí, y ya venía como pensando en lo más difícil de todo para mí, que es encontrar la primera frase, cómo empezar la primera página del nuevo libro. Y tuve una idea que no se me había ocurrido antes y me gustó, me pareció que podía darle una trascendencia y una profundidad muy acorde a cosas que vengo pensando respecto de la época. Y
así, de un segundo para el otro, me senté delante de la computadora y empecé a escribir mi quinto libro, que ya tiene 2 páginas, lo cual es una enormidad después de 3 años de silencio. Así que bueno, quería contarles eso, que mi quinto libro va a ser una novela, supongo. Nunca estoy muy segura del todo cuando escribo de qué va a pasar ni en qué va a terminar lo que estoy escribiendo, pero hoy por hoy, cuando recién lo empecé, creo que va a ser una novela que va a tener que ver con otra que ya escribí antes, y que espero escribirla con muchas ganas, mucho entusiasmo y mucha imaginación, aunque la realidad supera con creces a cualquier ficción que uno pueda imaginar. Bien, entonces acá estoy de nuevo. Primero para contarles eso, que algo se movió, algo se produjo, algo decantó para que por fin pueda sentarme nuevamente delante de la computadora a escribir el que espero sea mi próximo libro. Y junto con eso, como transformó por completo la energía de este día para mí, eso que pasó, tuve ganas de leerles. Bueno, ¿qué? Yo les vengo diciendo, perdón, pero tengo calor. Yo les vengo diciendo sobre el elogio de las formas breves, ¿no? Bueno, este autor que les voy a leer hoy, sí, ya sé, repetido, pero bueno, es uno de mis favoritos. Sepan disculpar, no creo que se arrepientan. Es una de las plumas argentinas más leídas y más respetadas, al menos en todo país de habla hispana o castellana, pero también ha sido traducido. Ha ganado muchos premios. Tuve la fortuna de conocerlo personalmente y de hablar con él y de tener un vínculo. Bueno, le tengo un cariño especial, no tengo por qué lamentarlo, todo lo contrario. Es una de las mejores cosas que me pasó en la vida conocerlo. Entonces, él tiene una frase muy hermosa, que como mi memoria es mala, ya se los dije un montón de veces, no la sé de memoria, no la puedo recitar, pero les puedo decir más o menos de qué va, ¿no? En esa frase él dice: ¿qué es la biografía de un escritor sino las sucesivas transformaciones de su estilo? Y las sucesivas transformaciones de su estilo no tienen que ver estrictamente con lo que escribe, sino básicamente con lo que lee. Creo yo, ¿no? Es mi teoría. Un escritor se nutre y vive porque lee. No se me ocurre, quizás haya grandes escritores que no hayan leído nada, ni a nadie, ni previo ni contemporáneo. No se me ocurre nada por el estilo, porque además cuando la literatura que leemos es de buena calidad, o sea, es literatura, no solo un libro, lo que suele suceder es que resulta estimulante, resulta que produce ideas, resulta que da ganas de seguir leyendo, da ganas de escribir, da ganas de conversar con otros sobre lo que se leyó. Eso produce lo que es verdaderamente literatura, ¿no? El mercado está inundado de libros, pero no todos los libros son literatura. Bueno, entonces, volviendo a lo de la transformación del estilo de un escritor, este escritor tan apreciado y leído por mí, que es Riccardo Piglia, sacó un libro allá por el 2000, titulado Formas Breves. Formas Breves, yo venía haciéndoles un elogio de la brevedad. Y mi hipótesis sobre estos textos es que son textos que pueden ser leídos separadamente, pueden ser leídos juntos, en el sentido de sucesivamente, pueden ser puestos en serie o no, lo cual está genial. Hay que poder hacer eso, ¿no? Como escritor. Y son textos que nos revelan
el ADN literario de Riccardo Piglia, es decir, con qué se fue conformando, de qué se fue nutriendo su estilo de escritura, a través de qué lectores que él leyó. Por ejemplo, Borges, Arlt, Macedonio Fernández, Kafka, Hemingway, Chekhov. Bueno, era un gran lector, Ricardo. Siempre les digo que él provenía de historia, él estudiaba historia, no estudiaba literatura. Entonces su perspectiva siempre es iluminadora, siempre es, por lo menos para mí, ¿no? Es como epifánica, como que echa luz sobre cosas y las dice de tal modo que siempre resulta novedoso. Si no han leído a Riccardo Piglia, se los recomiendo, obviamente, todo lo que escribió. Les recomiendo los cuentos, los ensayos y las novelas. Ricardo escribió dos de las, a mi criterio, más grandes novelas que dio la literatura argentina en el siglo pasado, porque ya este siglo es otro, que son Respiración Artificial y La Ciudad Ausente. Grandes, grandes novelas. Que ojalá se leyeran en los últimos años del secundario, porque formarían cabezas distintas, formarían cabezas pensantes, sensibles y con un grado de humanidad que a veces da la impresión de que no está presente en la educación argentina actualmente. Bueno, ojalá se leyeran estas novelas, que no son fáciles, que no son domingueras, que no son para llevar a la playa, ni para leer en el bondi. Son novelas que hay que leer y hay que prestarles muchísima atención. Y registrar absolutamente cada palabra que está escrita en cada una de ellas, porque no son aleatorias, ni arbitrarias, ni están fuera de lugar. Bueno, eso respecto de las novelas, tiene muchas más novelas, pero esas son para mí las mejores: La Ciudad Ausente y Respiración Artificial. La Ciudad Ausente, sobre todo, con mucha influencia de Macedonio y de Joyce, obvio, ¿no? No está nombrado Joyce entre las lecturas prínceps y formativas de Riccardo Piglia como escritor, pero está. Joyce está, seguramente. Entonces La Ciudad Ausente tiene mucho espíritu joyceano. Bien, les voy a leer 3 de los textos que integran el libro, formas breves, porque me parece que están enlazados. Yo les decía que se pueden leer sueltos o se pueden leer enlazados. Entonces yo les voy a leer 3, porque me parece que son geniales. Y que dejan mucho para pensar y que enseñan un montón de cosas en poquitas páginas, ¿sí? Bueno, va. El primero, un cadáver sobre la ciudad. Una tarde, Juan C. Martínez Real me mostró una serie de fotos del velorio de Roberto Arlt. La más impresionante era una toma del féretro colgado en el aire con sogas y suspendido sobre la ciudad. Habían armado el ataúd en su pieza, pero tuvieron que sacarlo por la ventana con aparejos y poleas, porque Arlt era demasiado grande para pasar por el pasillo. Ese féretro suspendido sobre Buenos Aires es una buena imagen del lugar de Arlt en la literatura argentina. Murió a los 42 años y siempre será joven, y siempre estaremos sacando su cadáver por la ventana. El mayor riesgo que corre hoy su obra es el de la canonización. Hasta ahora su estilo lo ha salvado de ir a parar al museo. Es difícil neutralizar esa escritura. Se opone frontalmente a la norma de hipercorrección que define el estilo medio de nuestra literatura. Hay un extraño desvío en el lenguaje de Arlt, una relación de distancia y de extrañeza con la lengua materna que es siempre la marca de un gran escritor. En este sentido, nadie es menos argentino que Arlt, nadie más contrario a la tradición argentina. El que escribe es un extranjero,
un recién llegado que se orienta con dificultad en el vértigo de una ciudad desconocida. Paradójicamente, la realidad se ha ido acercando cada vez más a la visión excéntrica de Roberto Arlt. Su obra puede leerse como una profecía. Más que reflejar la realidad, sus libros han terminado por cifrar su forma futura. Los relatos de Arlt, en especial los extraordinarios cuentos africanos, que son uno de los puntos más altos de nuestra literatura, lo amaba Arlt, confirman que Arlt buscó siempre la narración en las formas duras del melodrama y en los usos populares de la cultura. Los libros de divulgación científica, los manuales de sexología, las interpretaciones esotéricas de la Biblia, los relatos de viajes a países exóticos, las viejas tradiciones narrativas orientales, los casos de la crónica policial. La fascinación del relato pasa por el cine de Hollywood y el periodismo sensacionalista. La cultura de masas se apropia de los acontecimientos y los somete a la lógica del estereotipo y del escándalo. Arlt convierte ese espectáculo en la materia de sus textos. Sus relatos captan el núcleo paranoico del mundo moderno. El impacto de las ficciones públicas, la manipulación de la creencia, la invención de los hechos, la fragmentación del sentido, la lógica del complot. Arlt es el más contemporáneo de nuestros escritores. Su cadáver sigue sobre la ciudad. Las poleas y las cuerdas que lo sostienen forman parte de las máquinas y de las extrañas invenciones que mueven su ficción hacia el porvenir. ¡Wow! ¡Qué texto!, ¿no? ¡Qué texto! Por favor, ¿se dan cuenta las cosas que escribe? Este libro sale en el 2000, no sé bien en qué momento habrán sido escritos estos textos, pero la vigencia que tiene esto es alarmante, es sorprendente, ¿no? Y sobre todo que Piglia escribe a su vez sobre la vigencia de los textos de Roberto Arlt. Basta acercarse a Los Siete Locos para ver que cada uno de esos 7 personajes delira en su propio mundo, no hay comunicación posible y cada uno está sostenido en su propio delirio. Pero estas cosas que dice sobre los relatos de Arlt son impresionantes, ¿no? Se aplican perfectamente a nuestra vida hoy. Bien, lo amaba, lo respetaba muchísimo, muchísimo a Roberto Arlt, Ricardo Piglia, a tal punto que en ese momento, ¿no? Siempre a los argentinos nos encantan las grietas, ¿no? Había grieta entre Borges y Roberto Arlt, como si fuera imprescindible tener que elegir entre uno y otro, ¿no? Absurdo, pero bueno, hay mucho gusto por ese tipo de triquiñuelas estúpidas. Y a Arlt se lo acusaba de escribir mal, ¿no? Lejos de esa corrección políticamente correcta que en cierta forma denuncia Ricardo Piglia del tono de la literatura argentina media. Arlt no entraba ahí para nada. Supongo yo que tampoco le interesaba entrar, gracias a Dios. Y Piglia siempre repetía que se decía que cualquier editor estaba capacitado para corregir una página escrita por Roberto Arlt, pero nadie podía escribirla, ¿no? Y es completamente cierto, o sea, basta leer, como les decía, basta leer Los Siete Locos para decir cómo este hombre hace casi 70 años, no recuerdo exactamente la fecha en que salen Los Siete Locos, pero 70 años o algo por el estilo, cómo este hombre captó, cómo este hombre percibió lo que se venía, ¿no? Lo que corroboramos cada día con solo poner un pie fuera de nuestra casa, ya se trate del pasillo del departamento o si tenés una casa, cuando ves al vecino
en la casa de al lado, ¿no? Ahí ya nos damos cuenta que lo de Roberto Art fue premonitorio, ¿no? Una cosa loquísima lo que escribió, pero es lo que vivimos. Bien, eso en cuanto a Roberto Art. Me encantó esto que dice de la distancia, de la extrañeza respecto de la lengua materna, y que eso es siempre la marca de un gran escritor. Poder transformar, traicionar la lengua materna, violentarla, es la marca de un gran escritor. Eso es colosal. Bueno, el próximo relato, el próximo texto de formas breves, que viene a continuación del que les leí, se llama Retrato del artista. Y dice así: cuando lo conocí, el compositor Gerardo Gandini tenía su estudio en un viejo departamento de la calle Cochabamba que había sido, y volvió a ser luego, de un amigo en común. El piano entraba apenas en un cuarto que parecía haber sido construido alrededor, y a veces, cuando yo iba a visitarlo, Gandini tocaba para mí la música que había terminado de componer. Eran fragmentos de una compleja obra en marcha, cuya realización me parecía cada vez más milagrosa. Como era verano, las ventanas estaban abiertas y la música surgía en medio del rumor de la ciudad. Siempre que pienso en Gandini, lo recuerdo en ese cuarto en el que solo había lugar para el piano, componiendo una obra extraordinaria en medio de las voces y los rumores de la calle. Cuando terminaba de tocar, Gandini se daba vuelta como quien se despierta y, al comprobar que yo estaba ahí, se echaba a reír. Y, por supuesto, ese era todo su comentario. Nadie encarna mejor que los músicos la doble relación del arte con el presente y con la tradición. A medida que pasaban los meses me fui dando cuenta de que Gandini enfrentaba, con ironía y sarcasmo, ese doble desafío. Por un lado, la deuda con un pasado de altísima perfección como es el de la herencia musical, y por otro lado, la tensa relación con la carga de cinismo, trivialidad y demagogia de la cultura actual. Hacer música contemporánea es enfrentar las máximas dificultades con las mínimas defensas y en condiciones de extremo aislamiento. La naturaleza no referencial de la música hace ver con claridad lo que no siempre es visible en otras artes. La música debe más a la tradición musical que a cualquier otra experiencia, y esa tradición a veces actúa como un legado que paraliza toda innovación. Al mismo tiempo, los músicos contemporáneos comprueban y dicen lo que nadie sabe, que la cultura de masas no es una cultura de la imagen, sino del ruido. Por la ventana abierta del estudio de Gandini llegaban los rumores del mundo. Una confusa profusión de sonidos inarticulados, cortinas musicales, alaridos políticos, voces televisivas, sirenas policiales, anuncios de conciertos internacionales de rock and roll. En el extraordinario capítulo de las sirenas, en el Ulises, ese capítulo está dedicado a la música, Joyce hizo ver que el capitalismo es una ciénaga de ruidos y que no hay Ulises que resista esos cantos. La risa de Gandini cuando dejaba de tocar me hacía pensar que la mítica sordera de Beethoven había sido la primera elección de un artista ante la creciente presencia de la cultura de masas como infierno sonoro. Lo único que en la música persiste y prolifera, escribió Gandini, es el proceso mismo de composición. Adolfo de Obieta cuenta que a veces Macedonio Fernández soñaba una música y se levantaba en la noche para sacarla en el piano. En la casa dormida solo escuchaba tocar esa melodía imposible. Las piezas para piano de Gerardo Gandini me hacen pensar en esa imagen. Un pianista insomne busca en la noche los restos de una música que se ha perdido. Son siempre pasos en la nieve, marcas silenciosas en una superficie blanca. Allí se encierra el sonido de los sueños.
precioso y muy poético, ¿no? Esto es extraordinario, ¿no? Definir al capitalismo como una ciénaga de ruidos y que no es una cultura de la imagen, es una cultura del ruido, del que es dificilísimo sustraerse. Y si uno se pone a pensar, es así, ¿no? Estamos rodeados de ruidos. No hay, la dimensión de la palabra está totalmente desarticulada, está caída, la metáfora prácticamente no existe y en la expresión de las personas. Y a veces como psicoanalistas lo primero que tenemos que hacer cuando se nos presenta un paciente es habilitarlo a la palabra de nuevo, ¿no? Porque es gente que ni siquiera sabe que dispone de ese recurso y que lo puede usar. Entonces estamos como en la antesala, ¿no? De cualquier demanda de análisis y de mucho más de toda posible rectificación subjetiva. Estamos intentando que las personas que se nos dirigen vuelvan a creer en la palabra y vuelvan a usar las palabras para expresar lo que les pasa. Una cultura del ruido, imposible de acallar, ¿no? No solo imposible de acallar, va a decir, sino a la que nadie se le resiste. Eso es tremendo, ¿no? Cómo resistirse al ruido imperante de la cultura que instala, del modo de cultura, si es que se puede llamar así, que instala el capitalismo y posteriormente el neoliberalismo y lo que sea que tenemos ahora, vaya a saber cómo se llama. Y bueno, les quería contar otra cosa, es que Gandini, este amigo al que se refiere en este texto Riccardo Piglia, fue el que hizo la música de la ópera con la ciudad ausente como texto dramático. Espectáculo que tuve la enorme fortuna de poder ver en el Teatro Colón hace algo más de año y medio, diciembre del 23, y que fue verdaderamente fascinante, toda una experiencia corporal y emocional ver ese espectáculo con el texto de la novela de Ricardo y la música de Gandini. La escenografía era una cosa subyugante, muy, muy impactante. Realmente fue un espectáculo que yo particularmente lo viví de pies a cabeza, con la mente, con el cuerpo, con las emociones, todo. Impresionante. Ojalá algún día lo repongan y si eso pasa, por favor no se lo pierdan. Aunque no hayan leído la novela, ¿sí? Vayan. Bueno, y para terminar de anudar todo esto, ya ven que aparece Joyce otra vez. Creo que alguna vez les he leído una parte de este texto, pero hoy tengo ganas de leerlo tal cual está, en formas breves. Es un poco más largo que los de recién, pero creo que vale la pena. Ojalá no se aburran y se queden. Se llama, por supuesto, Los sujetos trágicos, literatura y psicoanálisis. Que no le escuché comentarios especialmente halagüeños a Ricardo, comentarios públicos halagüeños sobre el psicoanálisis, pero inevitablemente está presente en muchas de las cosas que escribe y en mucho de lo que decía. Entonces, los sujetos trágicos, literatura y psicoanálisis. Y este texto breve dice así: la relación entre psicoanálisis y literatura es supuesto conflictiva y tensa. Por de pronto, los escritores han sentido siempre que el psicoanálisis hablaba de algo que ellos ya conocían. Perdón, ¿se interrumpió el internet? Vuelvo, disculpen. Los escritores han sentido siempre que el psicoanálisis hablaba de algo que ellos ya conocían y sobre lo cual era mejor mantenerse callado. Faulkner y Nabokov, por ejemplo, han observado que el psicoanalista quiere oír la voz secreta que los escritores desde Homero han convocado, con la rutina solitaria con la que se convoca a las musas. Una música frágil y lejana que se entrevera en el lenguaje y que siempre parece tocada por la gracia. Al revés de Ulises, pero cerca de Kafka,
los escritores intentan, muchas veces sin éxito, oír el canto sereno y seductor de las sirenas y poder después decir lo que han oído. En esa escucha incierta, imposible de provocar deliberadamente, en esa situación de espera tan sutil, los escritores han sentido que el psicoanálisis avanzaba como un loco furioso. Hay otro aspecto sobre el cual los escritores han dicho algo que me parece puede ser útil para los psicoanalistas. Nabokov y también Manuel Puig, nuestro gran novelista argentino, insistieron en algo que a menudo los psicoanalistas no perciben o no explicitan. El psicoanálisis genera mucha resistencia, pero también mucha atracción. El psicoanálisis es una de las formas más atractivas de la cultura contemporánea. En medio de la crisis generalizada de la experiencia, el psicoanálisis trae una épica de la subjetividad, una versión violenta y oscura del pasado personal. Es atractivo entonces el psicoanálisis porque todos aspiramos a una vida intensa. En medio de nuestras vidas secularizadas y triviales, nos seduce admitir que en un lugar secreto experimentamos o hemos experimentado grandes dramas, que hemos querido sacrificar a nuestros padres en el altar del deseo y que hemos seducido a nuestros hermanos y luchado con ellos a muerte en una guerra íntima y que envidiamos la juventud y la belleza de nuestros hijos y que también nosotros, aunque nadie lo sepa, somos hijos de reyes abandonados al borde del camino de la vida. Somos lo que somos, pero también somos otros, más crueles y más atentos a los signos del destino. El psicoanálisis nos convoca a todos como sujetos trágicos. Nos dice que hay un lugar en el que somos sujetos extraordinarios, tenemos deseos extraordinarios, luchamos contra tensiones y dramas profundísimos, y esto es muy atractivo. De modo que el psicoanálisis, como bien dice Freud, genera resistencia y es un arte de la resistencia y de la negociación, pero también es un arte de la guerra y de la representación teatral intensa y única. Por eso Nabokov veía el psicoanálisis como un fenómeno de la cultura de masas. Consideraba clave ese elemento de atracción, esa promesa que nos vincula con las grandes tragedias y las grandes traiciones, y veía ahí un procedimiento clásico del melodrama y de la cultura popular. El sujeto es convocado a un lugar extraordinario que lo saca de su experiencia cotidiana. Y Manuel Puig decía algo que siempre me pareció muy productivo y que sin duda fue decisivo en la construcción de su propia obra. Decía Puig que el inconsciente tiene la estructura de un folletín. Él, que escribía sus ficciones muy interesado por la estructura de las telenovelas y los grandes folletines de la cultura de masas, había podido captar esa dramaticidad implícita en la vida de cada uno que el psicoanálisis pone como centro en la construcción de la subjetividad. En todo esto hay entonces una suerte de relación ambigua. Por un lado, el psicoanálisis avanza sobre una zona oscura que el artista preserva y prefiere olvidar. Pero, por otro lado, el psicoanálisis se presenta como una especie de alternativa. Hace lo mismo que el arte, genera una suerte de bovarismo, en el sentido de la experiencia de Madame Bovary, que leía aquellas novelitas rosas como si fueran el oráculo de su propia vida y el modelo de sus sentimientos. El psicoanálisis construye un relato secreto, una trama invisible y hermética, hecha de pasiones y creencias que modela la experiencia. Voy a agregar 2 anotaciones más. Una sobre cómo la literatura ha usado el psicoanálisis y otra sobre el modo en que el psicoanálisis ha usado a la literatura. Para la primera cuestión podemos desde luego olvidar experiencias un poco superficiales como la del surrealismo o la de la Beat Generation, que confundían escribir sin pensar con oír la voz secreta de la sirena de Kafka, que es muda. Confundían o intentaban confundir la espera de la gracia y la paciencia del poeta con un procedimiento mecánico de escritura automática. La musa es una dama suficientemente frágil como para esperar un tratamiento más delicado que es escribir
dejándose llevar por una suerte de vitalismo atropellado. Es un poco ingenuo, por supuesto, suponer que esa es la manera de conectarse con el inconsciente en el trabajo. Quien sí constituyó la relación con el psicoanálisis como clave de su obra es quizás el mayor escritor del siglo XX, James Joyce. Él fue quien mejor utilizó el psicoanálisis porque vio en el psicoanálisis un modo de narrar. Supo percibir en el psicoanálisis la posibilidad de una construcción formal. Leyó en Freud una técnica narrativa y un uso del lenguaje. Es seguro que Joyce conocía psicopatología de la vida cotidiana y la interpretación de los sueños. Su presencia es muy visible en la escritura del Ulises y del Finnegan's Wake. Ninguna duda sobre eso, ninguna duda. No en los temas. No se trataba para Joyce de refinar la caracterización psicológica de los personajes como se suele creer, trivialmente, que sería el modo en que el psicoanálisis ayudaría a los novelistas, ofreciéndoles mejores instrumentos para la caracterización psicológica. No. Joyce percibió que había ahí modos de narrar y que en la construcción de una narración, el sistema de relaciones que definen la trama no debe obedecer a una lógica lineal y que datos y escenas lejanas resuenan en la superficie del relato y se enlazan secretamente. El llamado monólogo interior es la voz más visible de un modo de narrar que recorre todo el libro. Asociaciones inesperadas, juegos de palabras, condensaciones incomprensibles, evocaciones oníricas. Así Joyce utilizó el psicoanálisis como nadie y produjo en la literatura, en el modo de construir una historia, una revolución de la que es imposible volver. Y me parece que el Finnegan's Wake, que por supuesto es una de las experiencias literarias límites de este siglo, se construye en gran medida sobre la estructuración formal que se puede inferir de una lectura creativa de la obra de Freud. Una lectura que no se preocupa por la temática, sino por el modo en que se desarrollan ciertas formas, ciertas construcciones. Cuando le preguntaban por su relación con Freud, Joyce contestaba así. Joyce en alemán es Freud. Joyce y Freud, dice Piglia, quieren decir alegría. En este sentido, los dos quieren decir lo mismo, y la respuesta de Joyce era, me parece, una prueba de la conciencia que él tenía de su relación ambivalente, pero de respeto e interés respecto de Freud. Me parece que lo que Joyce decía era, yo estoy haciendo lo mismo que Freud, en el sentido más libre, más autónomo, más productivo. Joyce mantuvo otra relación con el psicoanálisis, o mejor dicho, con un psicoanalista, y en esa relación personal, en una anécdota, se sintetiza un elemento clave de esta tensión entre psicoanálisis y literatura. Joyce estaba muy atento a la voz de las mujeres. Él escuchaba a las mujeres que tenía cerca. Escuchaba a Nora, que era su mujer, una mujer extraordinaria. Escuchándola, escribió muchas de las mejores páginas del Ulises. Y los monólogos de Molly Bloom tienen mucho que ver con las cartas que le había escrito Nora en distintos momentos de su vida. Digamos que Joyce estaba muy atento a la voz femenina, a la voz secreta de las mujeres a las que amaba. Sabía oír. Él, que escribió Ulises, no temía oír ahí, junto a él, el canto siniestro y seductor de las sirenas. Mientras estaba escribiendo el Finnegan's Wake, era su hija, Lucia Joyce, a quien él escuchaba con mucho interés. Lucia terminó psicótica. Murió en 1962 internada en una clínica suiza. Joyce nunca quiso admitir que su hija estaba enferma y trataba de impulsarla a salir, a buscar en el arte un punto de fuga. Una de las cosas que hacía Lucía era escribir. Joyce la impulsaba a escribir. Leía sus textos y Lucía escribía, pero a la vez se colocaba cada vez en situaciones difíciles hasta que por fin le recomendaron a Joyce que fuera a consultar a Jung. Estaban viviendo en Suiza y Jung, que había escrito un texto sobre el Ulises y que por lo tanto sabía muy bien quién era Joyce, tenía ahí su clínica. Joyce fue entonces a verlo
para plantearle el dilema de su hija y le dijo a Jung: acá le traigo los textos que ella escribe y lo que ella escribe es lo mismo que escribo yo, porque él estaba escribiendo el Finnegan's Wake, que es un texto totalmente psicótico. Si uno lo mira desde esa perspectiva, es totalmente fragmentado, onírico, cruzado por la imposibilidad de construir con el lenguaje otra cosa que no sea la dispersión. Entonces Joyce le dijo a Jung que su hija escribía lo mismo que él, y Jung le contestó: pero allí donde usted nada, ella se ahoga. Es la mejor definición que conozco de la distinción entre un artista y otra cosa que no voy a llamar de otro modo que sea así. Quedan dos hojas. ¿Sigo? Bueno, a ver si los que están escuchando siguen ahí también. El arte de la natación. En efecto, el psicoanálisis y la literatura tienen mucho que ver con la natación. El psicoanálisis es en cierto sentido un arte de la natación, un arte de mantener a flote en el mar del lenguaje a gente que está siempre tratando de hundirse. Y un artista es aquel que nunca sabe si va a poder nadar. Ha podido nadar antes, pero no sabe si va a poder nadar la próxima vez que entra en el lenguaje. En todo caso, la literatura le debe al psicoanálisis la obra de Joyce. Él fue capaz de leer el psicoanálisis como fue capaz de leer otras cosas. Joyce fue un gran escritor porque supo entender que había maneras de hacer literatura fuera de la tradición literaria, que era posible encontrar maneras de narrar en los catecismos, por ejemplo, que la narración, las técnicas narrativas no están atadas solo a las grandes tradiciones narrativas, sino que se pueden encontrar modos de narrar en otras experiencias contemporáneas. El psicoanálisis fue una de ellas. La otra cuestión es ¿qué le debe el psicoanálisis a la literatura? Le debe mucho. Podemos hablar de la relación que Freud estableció con la tragedia, pero no me refiero a los contenidos de ciertas tragedias de Sófocles, de Shakespeare, de las cuales surgieron metáforas temáticas sobre las que Freud construyó un universo de análisis. Me refiero a la tragedia como forma que establece una tensión entre el héroe y la palabra de los muertos. En literatura se tiende a ver la tragedia como un género que estableció una tensión entre el héroe y la palabra de los dioses, del oráculo, de los muertos, una palabra que venía de otro lado, que le estaba dirigida y que el sujeto no entendía. El héroe escucha un discurso personalizado pero enigmático. Es claro para los demás, pero él no lo comprende, si bien en su vida obedece a ese discurso que no comprende. Esto es Edipo, Hamlet, Macbeth. Este es el punto sobre el que gira la tragedia en la discusión literaria como género, que empieza con Nietzsche y llega hasta Brecht. La tragedia como forma es esa tensión entre una palabra superior y un héroe que tiene con esa palabra una relación personal. Esa estructuración tiene mucho que ver con el psicoanálisis y no he visto que ello haya sido marcado más allá de las insistencias sobre lo temático. Por supuesto, en Edipo hay un problema con unos padres y unas madres. En Hamlet hay un problema con una madre, en fin. Pero en Hamlet también hay un padre que habla después de muerto. Otra forma sobre la cual pensar la relación entre el psicoanálisis y la literatura es el género policial. Es el gran género moderno, inventado por Poe en 1843. Inundó el mundo contemporáneo. Hoy miramos el mundo sobre la base de ese género. Hoy vemos la realidad bajo la forma del crimen, como decía Brecht. La relación entre la ley y la verdad es constitutiva del género, que es un género muy popular como lo era la tragedia. Como los grandes géneros literarios, el policial ha sido capaz de discutir lo mismo que discute la sociedad, pero en otro registro. Eso es lo que hace la literatura. Discute lo mismo de otra manera. ¿Qué es un delito? ¿Qué es un crimen? ¿Qué es la ley? Discute lo mismo que discute la sociedad, pero de otra manera. Si uno no entiende que discute de otra manera, le pide a la literatura que haga cosas que mejor las haría el periodismo.
La literatura discute los mismos problemas que discute la sociedad, pero de otra manera, y esa otra manera es la clave de todo. Una de estas maneras es el género policial, que viene discutiendo las relaciones entre la ley y la verdad, la no coincidencia entre la verdad y la ley, el enigma como centro secreto de la sociedad, como un Aleph ciego. Poe inventa un sujeto extraordinario, el detective, destinado a establecer la relación entre la ley y la verdad. El detective está ahí para interpretar algo que ha sucedido, de lo que han quedado ciertos signos, y puede realizar esa función porque está afuera de cualquier institución. El detective no pertenece al mundo del delito ni al mundo de la ley. No es un policía, pero tampoco es un criminal, aunque tiene sus rasgos. Dupin, Sherlock Holmes, Marlowe, el detective privado está ahí para hacer ver que la ley en su lugar institucional, la policía, funciona mal. Y a la vez el detective es el último intelectual, hace ver que la verdad ya no está en manos de los sujetos puros del pensar, como el filósofo clásico o el científico, sino que debe ser construida en situación de peligro y pasa a encarnar esa función. Va a decir la verdad, va a descubrir la verdad que es visible pero que nadie ha visto y la va a denunciar. Se plantea aquí una paradoja que el género, y Poe antes que nadie, resuelve de un modo ejemplar. Cómo hablar de una sociedad que a su vez nos determina desde qué lugar externo juzgarla si nosotros también estamos dentro de ella. El género policial da una respuesta que es extrema. El detective, aunque forme parte del universo que analiza, puede interpretarlo porque no tiene relación con ninguna institución, ni siquiera con el matrimonio. Es célibe, es marginal, está aislado. El detective no puede incluirse en ninguna institución social, ni siquiera en la más microscópica, en la célula básica de la familia, porque ahí donde quede incluido no podrá decir lo que tiene que decir, no podrá ver, no tendrá la distancia suficiente para percibir las tensiones sociales. Hay un elemento extraño a toda institución en el sistema de interpretación que encarna el detective. Está afuera y muchos de sus rasgos marcan esa distancia. La vida nocturna y un poco perversa de Dupin, la cocaína de Sherlock Holmes, el alcohol y la soledad de Marlowe. Sus manías son formas de subrayar la diferencia. En la tragedia, un sujeto recibe un mensaje que le está dirigido, lo interpreta mal y la tragedia es el recorrido de esa interpretación. En el policial, el que interpreta ha podido desligarse y habla de una historia que no es la de él. Se ocupa de un crimen y de una verdad de la que está aparte, pero en la que está extrañamente implicado. Me parece que el psicoanálisis tiene algún parentesco con estas formas. Bueno, qué hermosura, ¿no? Cuando habla del detective está, sin saberlo probablemente, delineando la noción de extimidad, ¿no? Que participa pero desde fuera, pero que a la vez puede decir cosas que lo incluyan, puede determinar la relación entre la verdad, el crimen y la ley, ¿no? Que no es poca cosa en las sociedades. Vínculo entre literatura y psicoanálisis, deudas mutuas, reconocimientos mutuos, y el lugar capital de Joyce en ese lazo. Es completamente cierto lo que dice Ricardo sobre lo que lee en Joyce respecto de Freud, porque el mismo Joyce se lo dice a Jacques Mercanton en un bistró parisino en los últimos años de su vida, ¿no? Donde le dice que lo que él hace en el Finnegans es, él logra en unos segundos, en esto de descomponer palabras, las palabras valija, ¿no? Descomponerlas, quebrarlas, juntarlas, juntar lenguas distintas,
jugar con anulando los sentidos y los significados. Eso que él hace en algunos segundos, dice que a las lenguas o al sueño le tomarían siglos. Él se sirve de esto que Freud describe como el trabajo del inconsciente, sobre cómo funciona la maquinaria del inconsciente, no sobre los sentidos que produce el inconsciente, sino cómo se llega a ese resultado, cómo funciona la maquinaria. Joyce lee eso muy acertadamente y se lo apropia, ¿no? Se lo apropia. Con lo cual también en relación al primer texto sobre Roberto Arlt y la distancia con la lengua materna, vemos que esa característica que Piglia decía que era la marca de un gran escritor, vemos inequívocamente esa marca presente en Joyce, porque se toma el atrevimiento, la libertad y el disfrute, el joy, de hacer eso, pero con muchas lenguas a la vez. No hay muchos seres capacitados en el mundo, ni antes ni ahora, para poder hacer eso, ¿no? Porque primero hay que saber muchas lenguas. No sé, creo que Joyce sabía 6 o 7. Una cosa monstruosa, propia de las mentes formadas por los jesuitas en aquel entonces. Así que bueno, formas breves que hoy no fueron tan breves, pero espero que las hayan disfrutado. Les leí sobre Arlt, les leí sobre la música, que yo tengo la teoría que lo único de la tradición irlandesa que Joyce respeta, valora y adora es la música de su país, de Irlanda. Su familia era familia de músicos, el padre era cantante, en la casa de Joyce se cantaba en las reuniones, el hijo de Joyce, Giorgio, también fue cantante. Y en este librito que yo siempre les menciono, Las horas con James Joyce de Mercanton, hay una parte muy deliciosa donde juntos se escuchan cantar a un negrito por la radio, digo porque así lo describe él, ¿no? Sería por la dulzura y por lo aterciopelado de la voz. Y Joyce tiene esta reflexión con Mercanton, ¿no? Y le dice, pensar que yo me hubiera podido ganar la vida cantando. Y mire lo que he hecho, ¿no? Bueno, podría haber sido una especie de broma, una especie de ironía, porque lo que había hecho era nada más y nada menos que subvertir los modos de narrar hasta ese momento y los modos de leer. Así que probablemente hubiera podido ser cantante y quizás lo hubiera hecho muy bien, pero lo que hizo es monstruoso y hasta ahora nadie ha logrado ni igualarlo ni superarlo, mucho menos. Así que bueno, formas breves de Ricardo Piglia para este domingo, no tan invernal por suerte, en Buenos Aires. Este es un libro delicioso, ¿no? Delicioso, que es como inmiscuirnos en el laboratorio de las lecturas de Ricardo Piglia y hacer estos pequeños recorridos hermosos, disfrutables, poéticos y a la vez ensayísticos, donde se aprenden un montón de cosas, y que vale mucho la pena que se acerquen a él y que lo disfruten, mucho. Les cuento, tengo un proyecto en carpeta, aparte de mi nuevo libro que empezó hoy, que tiene que ver con estas lecturas, pero bueno, tengo que pensar mucho cómo encararlo, porque desde hace mucho tiempo, más alrededor de 1 año y medio, que tengo ganas de leerles por primera vez el Facundo de Sarmiento. Alguna cosa referida al Facundo de Sarmiento. Acabo de ver que en uno de los textos Ricardo se refiere a eso. Admiraba muchísimo como escritor Ricardo a Sarmiento. Decía que era un gran escritor,
incluso creo haberlo escuchado decir que era el mejor escritor argentino que había existido. Y El Facundo es un texto muy complejo, que paradójicamente yo leí por primera vez en Chile y no acá, con una primera parte muy poética y deslumbrante, donde conecta con las cosas de la tierra, de los saberes que portan algunos seres que viven en estas tierras alejadas de la civilización. Y después se transforma en otra cosa, la novela, en una especie de loa renegadora a la vez de la figura de Facundo, por quien es inevitable sentir que Sarmiento tenía una gran admiración, aunque probablemente le resultaba reprobable, pero en el texto se lee todo el tiempo eso. Así que bueno, vamos a ver si en algún momento logro tomar coraje y elegir qué partes del Facundo leerles, porque creo que sigue siendo todavía el texto de referencia de nuestro país. Todavía estamos ahí, no hemos salido de la dualidad que plantea Sarmiento en el Facundo. Y últimamente esa dualidad ha recrudecido de una manera tan explícita como absurda. No solo acá, creo, en el mundo también, pero acá muy notorio y muy cercano para nosotros, ¿no? Porque vivimos acá. Bueno, ya veré cuándo será el momento de Sarmiento y el Facundo. Espero que hayan disfrutado estas formas breves de Ricardo Piglia, que se acerquen, es un librito divino, maravilloso, y que además les va a abrir un abanico de posibles lecturas, si no las han hecho, invalorable. Es como un mini canon el que Ricardo Piglia nos deja acá, ¿sí? Como una especie de canon de la literatura universal. Así que tengan una hermosa noche de domingo. La mía termina muy bien, espero que la de ustedes también. Les mando un beso muy grande, muchas gracias a todos los que están y a los que pasaron. Y lo que les digo siempre, pasen por mi canal YouTube, que ahí van a encontrar todas las lecturas. Esta es la 110, ni yo me lo puedo creer, 110 recomendaciones, porque el Facebook empieza a eliminar después de 30 días los videos. Así que, bueno, muchísimas gracias, muchos besos para todos y será hasta la próxima. Chao.